Es un aprendizaje, Sergio, quiero decir, ahora si quieres ya nos metemos en materia, es un aprendizaje porque la primera mitad de la vida, esto ya está más que estudiado desde principios del siglo XX, la primera mitad de la vida el ser humano lo que tiene que hacer es cultivar su ego. No su ego en plan peyorativo, como lo llaman ahora. El ego es el centro organizador de la personalidad consciente. Es decir, tú te construyes a partir del ego. Te construyes una serie de máscaras, es decir, de personas, que es la misma palabra en griego, para interactuar con las chicas, con los compañeros de trabajo, con tu jefe, con tu familia. Y son estrategias. Es como si te vistieras adecuadamente para cada ocasión. Ya. Y una vez que has construido el ego, eso es fundamental. Por eso la gente joven tiene que ser egocéntrica, dentro de una medida. Se van expandiendo y van creando su mundo de relaciones, su mundo profesional. Pero a partir de cierta edad es inherente a lo que es la persona, es decir, el devenir de una persona, te vas hacia adentro. Empieza, o debería empezar a importarte menos ciertas opiniones de ciertas personas, tener triunfo en ciertas cosas y te vas volviendo más hacia adentro, hacia otro tipo de valores. Que has dicho tú, por ejemplo, pues la familia, los hijos, lo que está bien y lo que está mal, porque ya has cumplido. Mira, hay un poema de un poeta griego que se llama Cavafis, Constantín Cavafis se llamaba, que se llama Ítaca, no sé si lo conoces. No. Lo puedes buscar en un momento, nos va a llevar un minuto. Cuando salgas hacia Ítaca, ruega por que el camino sea largo. Es que no veo bien. Lo puedo ampliar si quieres. No, lleno de peripecias y descubrimientos. Al estrigones y a cíclopes o al iracundo Poseidón no temas. No encontrarás tal cosa en tu camino si alto es tu pensamiento y refinada la emoción que toque tu espíritu y tu cuerpo. Al estrigones y a cíclopes o al fiero Poseidón no habrás de hallarlos a no ser que los lleves en tu corazón, mientras tu corazón no los ponga frente a ti. Ruega porque el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, cuando arribes, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos. Detente en los mercados de Fenicia y compra allí lindos artículos, madreperla y coral, ámbar y ébano, y toda clase de perfumes sensuales. Tantos perfumes sensuales como puedas. Acude a muchas ciudades egipcias para aprender y aprender de los versados. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, pero en ningún modo apresures el viaje. Mejor dejar que dure muchos años, para que llegues, viejo ya, a la isla, rico con todo lo que has ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te dé riquezas. Ítaca te dio un hermoso viaje. Si no es por ella no habrías emprendido el camino, pero no te dará más. Y si la encuentras pobre, Ítaca no se ha burlado. Así, de sabio como te volviste con tanta experiencia, entenderás entonces qué querían decir Ítaca. Es... y que no te quiero robar tiempo. No. Joseph Campbell es un antropólogo americano, era un antropólogo americano que escribió, entre otras cosas, lo que ahora mucha gente habla sin saber de dónde viene, que es el viaje del héroe, que es un viaje iniciático de la persona cuando nace. Cuando tú dejas de ser un niño y empiezas a convertirte en un hombre, entonces se produce el viaje del héroe. Te voy a contar un viaje de un héroe cualquiera, que te pueda parecer con ligeras variaciones, en un cuento de hadas, en una película, en tal y cual. Hay un tío en un reino, un joven, y el rey dice que su hija, la princesa, ha sido raptada por un dragón, que se la ha llevado a su cueva y que se la va a comer porque cada año se tiene que comer la doncella más guapa del reino, etc. ¿Verdad? Hasta ahí más o menos todo igual. Sí. Entonces pide un campeón, pero ha habido ya muchos campeones que han ido otros años a rescatar a otras doncellas y no han vuelto ninguno. En este caso el rey está muy desesperado porque es su hija la que ha sido elegida, ¿no? Entonces uno del reino dice: yo, me presento yo, el único que se presenta. Y dice el rey: vale, pues vete y si salvas a mi hija pues te concederé lo que quieras. Y sale del reino. El reino representa tu parte consciente, lo que tú ya conoces. Yo lo llamo la matriz de lo cotidiano. Tu casa, tus padres, tus amigos, tu ciudad, ¿no? Tus zonas seguras. Entonces, ese joven sale de esas zonas seguras de su reino y se adentra pues, en caminos, bosques, lagos, ya vas atravesando. Según va atravesando caminos, se va encontrando con pruebas. Con monstruos, con ladrones, con acertijos. En algunos casos durante el transcurso muere y resucita, ¿no? Mediante algún sortilegio de alguna bella dama mágica que le resucita, o algún mago tal y cual. El caso es que en el camino se encuentran muchos peligros, pero cuando está a punto de perecer
o ya perecido, se encuentran siempre personajes que le ayudan. Puede ser un duende, puede ser un ser mitológico, lo que sea. Y poco a poco va avanzando y cada vez va aprendiendo cosas nuevas, según se va alejando del reino. Y al final llega a la puerta de la guarida del dragón, pongamos por caso, ¿no? Y está el dragón, que es el peligro más grande a lo que se ha enfrentado. El dragón, como es un reptil, representa la parte inconsciente, profunda. Eso ya son tus miedos, no son los miedos que has enfrentado luchando con otras personas o con otros ladrones, sino son los miedos más difíciles de vencer, que son los tuyos, es no el dragón. El dragón está custodiando algo muy profundo que representa una matriz femenina, que es donde se genera la vida, y dentro está o bien la princesa o bien el tesoro. En casi todos los cuentos el tesoro es oro o la princesa es rubia, y el color dorado simboliza el sol, y el sol en simbología es la consciencia. Es decir, lo que se trata es vencer la parte inconsciente para, después de vencer esa parte inconsciente representada por el dragón, acceder al premio, que es una consciencia plena, en forma de o tesoro o princesa, normalmente las dos cosas. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? El caballero se enfrenta con el dragón, pero claro, es muchísimo más débil. Pero el caballero tiene algo que el dragón no tiene, es una espada. ¿Y qué significa una espada? Una espada no es un elemento natural, es un elemento manufacturado por el ser humano, por la razón. Es un instrumento creado. Y con ese arma de la razón logra vencer al dragón. Accede a la princesa y ¿qué hace siempre? No se queda a vivir en la cueva ni se va a otro sitio. Coge a la princesa y el tesoro, o si no el tesoro ya se lo dará al padre, y se vuelve. No se queda, es decir, él vuelve a Ítaca, vuelve a su origen. Y enriquece el reino con la luz de la razón, o bien dándole la princesa, que luego le dará hijos porque se casará con ella, y el reino florecerá, o bien convirtiéndose, bueno, pues en el próximo rey de ese sitio. Entonces, si te das cuenta, esto lo escribió Joseph Campbell, más o menos. Si tú coges la metáfora y la trasladas a la vida de una persona, es eso, salir de la matriz de lo cotidiano tuyo, durante la primera mitad de la vida, pasar una serie de pruebas externas, al final pasar la prueba interna más importante, que es vencer tus miedos, tus inseguridades, integrar tu sombra, y una vez que has conseguido eso, ¿qué haces? No te lo quedas para ti, vuelves a tu familia, a tu casa, a tu hogar, a lo conocido, y lo compartes. Esa es la diferencia con un héroe, que el héroe lo comparte, no se lo queda. Claro. ¿Y tú crees que, por ejemplo, la metáfora esta de salir de tu matriz, de tu casa y tal, está también relacionado con el hecho de que muchas veces te hace falta irte a otro país, a otra ciudad, cambiar de trabajo, cambiar tu grupo de amigos para empezar a conocerte a ti mismo? Porque muchas veces es como que tu personalidad está tan arraigada a lo que se espera de ti que es muy difícil que salga o que florezca tu esencia, la que tú realmente quieres ser o donde tú esperas llegar. Eso es una... Sí, estoy de acuerdo contigo. No pasa en todas las personas, pero en algunas sí pasa que necesitan poner tierra de por medio para encontrarse a ellos mismos. No porque el país a lo mejor al que vayan, que hay veces que así es. Yo tengo una amiga antropóloga que fue paciente mía, que yo le dije, tú eres una africana, por una serie de motivos, que has nacido equivocada, era española, que has nacido en el lugar equivocado. Ella pues, estudió antropología, se especializó en los yoruba africanos, había hecho ya 2 viajes allí y se encontraba mal en España. Digo, vete a África, y si vuelves, si no vuelves. Y volvió a los 5 años, casada con Balake, un tío de Gambia, y con un niño. Qué bueno. Y ahora está entre África y España. Quiero decir, hay gente que sí es cierto que ha nacido fuera de su lugar, pero si no ese es el caso, lo que sí es cierto es que mucha gente necesita poner distancia, como tú dices, para no estar presionado, que a lo mejor es una presión más psicológica que real que te hacen, o una parte real y otra es percibida, y ahí ya se sienten más libres de expandirse, de ser quienes son ellos. Y luego ya, claro, cuando se construyen ya deciden si vuelven o no vuelven, no tienen por qué volver. Totalmente. Muy bien, vale, pues vamos a empezar, sí. un poco si no nos con... enrollamos y... No, bueno, yo creo que esto hasta también lo voy a poner porque es ¿Pero muy, está muy grabado interesante. esto? Sí. Qué bueno, está grabado. Bueno, para empezar, quiero poner un poco en contexto a la gente que yo a ti te conozco del gimnasio, únicamente de ello, pero hemos ido hablando cada vez un poquito más y te he contado algún problema mío, demás, y por cómo has interactuado conmigo y las respuestas que me has dado, es como que he dicho, esta persona sabe de lo que habla y tiene respuestas muy concretas a problemas que para mí por lo menos son grandes. Entonces ya descubrí que eras psicólogo y demás y dije yo, no hay mejor persona para hablar un poco de la sociedad actual,
de problemas que tenemos, limitaciones. Entonces, pues bueno, para eso estamos aquí. Muchas gracias. Para que nos ilumines, porque nos vas a poder aportar un montón, ya por toda tu experiencia que tienes, que realmente llevas 30 años, ¿no? Al servicio de 30 las y personas. algunos, sí. 30 y alguno. Entonces, pues bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y nada, vamos con ello. Lo primero de todo, me gustaría saber de dónde nació la vena de querer ayudar a los demás a partir de la psicología. Si desde que eras pequeño ya tenías interiorizado que querías ayudar a gente de esta forma, o si te fue surgiendo en base a problemas tuyos, ¿cómo se fue dando? Pues no fue en base a problemas míos, que los he tenido como todo el mundo, pero lo que sí es cierto que desde pequeño tenía una cierta necesidad, no era interés, sino necesidad, que es un paso más allá del interés, ¿no? Por conocer, o por lo que yo pensaba que era conocer qué es el ser humano. Claro, es una pregunta inmensa, ¿no? Y sin solución posible o sin respuesta concreta posible, pero eso me llevó pues, a interesarme por la mente humana, por los pensamientos, los sentimientos, las ideas, y poco a poco, no fue decidido desde pequeñito voy a ser psicólogo, ¿no? Porque también estudié historia, no acabé la carrera, me matriculé también en filosofía, pero al final todo se decantó, se ordenó de una forma natural, a su tiempo, hacia la psicología. Y bueno, pues de ahí a ahora, pues todos estos años que han pasado. Me parece interesante esto que has dicho, que has empezado varias carreras y que no las has acabado, y luego has acabado pues, la que realmente tenías que acabar, ¿no? Para que tu vida tenga esa historia. ¿Tú qué opinas de dejar las cosas cuando sientes que no es lo tuyo? Me refiero porque hay mucho miedo por abandonar las cosas. Abandonar las cosas. Yo soy muy aficionado a la literatura, alguna cosilla he publicado también por ahí, pero no es relevante. Pero yo recuerdo que de joven me imponía ciertos autores, te tienes que leer algo de este tío o de esta tía, ¿no? Porque son auténticas figuras simbólicas en lo que es la literatura. Y por ejemplo, con un autor, James Joyce, que es uno de los autores del siglo XX más leídos, que escribió el Ulises, que es un libro, creo, de unas 700 páginas o algo así, que ocurre todo en un día en Dublín. Las 700 páginas, un día en Dublín. Y hice como 4 o 5 intentos de leérmelo. Cuando llevaba 100 páginas, 110, no podía. Es que no me lo podía tragar. Y es un autor de los más celebrados del siglo XX y de la literatura universal. Hasta que un día dije, pero con la cantidad de literatura buena que hay, si a mí no me entra Joyce, ¿por qué me lo voy a leer? Y lo dejé. Y me ha pasado con otros autores. Igual que digo en literatura, lo he puesto como un ejemplo, lo digo en cualquier otra cosa. Pero efectivamente, si algo no te resuena, déjalo. Si hay muchísimas cosas esperándote, sin necesidad de forzarte. Totalmente. Y también el tema de, he empezado esto, lo tengo que acabar. Como lo he empezado, lo tengo que acabar. No, no lo tienes que acabar. ¿Quién te ha dicho eso? Sí, o sea, es que muchas veces estamos como condicionados por lo que se espera de nosotros, más de lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Porque tú, ¿qué parte crees a día de hoy que, digamos, que nos influye lo que es la sociedad y lo que somos nosotros mismos? Me refiero, tiene un gran peso esa parte externa, padres, redes sociales, no sé, las ideas que nos meten de tener un futuro con X dinero, con X físico. O sea, ¿por qué no confiamos tanto en nosotros mismos y nos dejamos llenar la cabeza por las ideas de los demás? Vale, aquí voy a ser un poco determinista, en el sentido que voy a decir que no hay dos personas iguales y que hablar del peso específico que pueda tener la sociedad y el entorno o la misma voluntad, ¿no? O decisión del individuo es muy complicado porque no nacemos como tablas rasas, como pizarras vacías. Nacemos cada uno con una programación que luego sí es modificada hasta cierto punto por el aprendizaje, la enseñanza y demás. Pero si tú vas, por ejemplo, a una sala de posparto, ¿no? Cuando meten a los niños en las incubadoras, efectivamente, gracias, pues ves unos niños que son más activos que otros y que están muy curiosos, otros niños que son más letárgicos. Y entonces esas diferencias no pueden ser diferencias aprendidas. Es un ejemplo tonto entre otros muchos que podría poner, ¿no? Pero al final quiero decir, no quiero ser determinista, es decir, no quiero ser en este sentido romper los sueños de nadie, ni mucho menos, pero hay un peso específico de la naturaleza de cada uno que no podemos salirnos. Es como lo que dicen en el gimnasio, ¿no? Por ejemplo, de si tú entrenas mucho para competir, si tienes cuerpo de chihuahua, vas a ser un chihuahua muy musculado, pero nunca vas a ser un Doberman si no tienes genética de Doberman. Pues es así. Lo que pasa es que dentro de ese margen que tienes, puedes ser un chihuahua
tremendamente fuerte o puedes ser un Doberman obeso. Totalmente. Claro, en cuestiones de cómo te construyes a ti mismo también ocurre eso. Te han tocado unas cartas, que es tu genética. Vamos a llamarlo genética para que lo entienda la gente. Es otra cosa, pero bueno, se rige más o menos por los mismos principios. No te vas a poder salir de esa genética, pero el margen que tienes, yo lo llamo margen de intervención en la realidad, es muy grande. Claro. Entonces, ¿qué peso específico? No lo sé. Lo que sí sé, porque además trabajo mucho con adolescentes y con jóvenes, he trabajado mucho, de hecho me especialicé en ello, es que el peso específico de ahora, al margen de la personalidad, es mucho más artificial, menos humano y más psicótico, me atrevería a decir, porque es efectivamente el peso de las redes sociales, de las opiniones de gente que no conoces ni conocerás nunca. Y eso ha quitado peso específico de influencia a familias, a amigos cercanos, a interacciones reales. Totalmente. Claro, lo dice un tío de mi edad y puedes decir, pues ya están con el discurso de siempre. No, pero es que es real, yo lo he visto. No voy a decir que antes no hubiera otros problemas, porque los había y también graves. Pero sí es cierto que la forma de interactuar el individuo con la sociedad crea una serie de enfermedades o de tendencias a tener enfermedades. Hace 40, 50 años vivíamos en una sociedad neurótica. Una sociedad neurótica es una sociedad con problemas a lo mejor pues, emocionales, con problemas de inseguridades, pero es que ahora vivimos en una sociedad psicótica. Y una psicosis es algo mucho más grave. Una psicosis es que la persona no sabe quién es y se crea realidades paralelas, aparte. Y eso es muy peligroso, porque es otro nivel. Vale, permite que te corte aquí. Por supuesto. Es que acabas de decir, las personas no saben quiénes son. Me parece que es una frazaza porque es la realidad de, pues a lo mejor con la que yo me identifico a veces, muchos amigos míos igual, imagino que será algo voz populi, imagino que para muchas personas. La cuestión está, ¿qué preguntas crees que debería hacerse una persona para saber quién es y sobre todo, quién no es? Pues bueno, preguntas o qué acciones debería hacer. O... Yo tengo 3 preguntas que le suelo hacer a casi todos los pacientes que vienen con estos problemas, ¿no? Que son muchos. Y no solo jóvenes, también gente mayor. Gente mayor a lo mejor que al final de su vida, incluso gente muy mayor, se dan cuenta de que no han vivido realmente su vida, ¿no? Pero eso ya los pobres están fuera de juego, ¿no? Es solamente darles un consuelo o una última respuesta que se puedan dar ellos. Pero los jóvenes especialmente son los que tienen esa posibilidad de responderse a estas 3 preguntas, que son ¿qué quiero demostrar? ¿A quién? ¿Y por qué? Ya está. ¿A quién quiero demostrar? ¿Tú crees que está mal el querer demostrar a los demás antes que a ti? Sí. Eso siempre está mal, ¿no? Sí. Lo que no quiero que se confunda esto es con egocentrismo y falta de responsabilidad. Es decir, una de las cosas que define al ser humano es su responsabilidad hacia los demás. Cuando digo hacia los demás, si es extensible hacia todos porque puedes, bien, ¿no? En una medida por lo menos, pero por lo menos a tu entorno. Entonces, no quiero que se confunda el que no tienes que demostrar nada a los demás con que no tienes que preocuparte de los demás. Hay una frase por ahí que se repite mucho ahora, que es, si no sumas, aparta o algo así, o si no sumas... Sí, si no aportas, aparta. Eso, algo así, si no aportas, aparta, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tú imagínate que tienes un hijo con síndrome de Down, que no te va a aportar nada al pobre. Sí, amor, cariño y tal, pero quiero decir, va a hacer que económicamente sea una carga más grave que otro hijo que no tenga el síndrome, una serie de problemas médicos que van a tener a la familia en vilo, vas a tener menos tiempo para desarrollar tu carrera profesional, a lo mejor para dedicar incluso a otros hijos, entonces ¿qué haces? Le apartas, porque no aporta. A eso es a lo que me refiero. Ya. Una cosa es que no tengas que demostrar especialmente a quién, ¿no? Lo que tú eres o lo que vas a ser, y otra cosa muy diferente es rehuir las responsabilidades básicas como ser humano. Porque claro, si no asumes esas responsabilidades básicas, realmente no eres humano. Claro. A un nivel estamos hablando existencial, ¿no? Pero no eres humano. Incluso la gente egoísta que oiga este discurso, porque todos de alguna manera somos egoístas, pero vos sois la gente muy egoísta, si lo ves desde el punto de vista práctico hacia ellos, les puedo asegurar que si tú no das salida a esta necesidad de asumir responsabilidades en la vida, se va a volver contra ti
a partir de cierta edad, de cierto momento, no por nada mágico, sino por algo, ibas a acabar con una depresión o con un trastorno de ansiedad generalizada, porque lo he visto miles de veces. No, es que esto que acabas de decir de las personas con síndrome de Down, el otro día lo escuché, que el 85% de los embarazos que se sabe que van a ser síndrome de Down se acaban abortando. Entonces, eso bajo tu criterio entiendo que es es falta de humanidad, entiendo, ¿no? O el hecho de... Claro, es que primero tenemos que... bueno, tú hablas ya de cuando lo tienes... Claro, cuando lo tienes, vale. claro. No, yo estoy dirimiendo, eso ya está, entramos en cuestiones éticas. Vale. Y claro, si entras con un psicólogo en cuestiones éticas o en cuestiones religiosas o en cuestiones morales, yo ya no puedo entrar, porque ya me bajaría, ¿no? Yo jamás voy a juzgar a un paciente por lo que haga, ni puedo ni debo, porque no es mi papel. Yo podré tener unas ideas como tiene todo el mundo u otras, pero no entro en ese tema. Quiero decir, efectivamente, como tú dices, cuando ya tienes el niño o la niña, claro, vale, Down aquí encima, si tomas radicalmente la frase de si no aportas aparta, ¿qué haces? Lo puedes dejar perfectamente como se hacía antes en la puerta de una iglesia o en una institución benéfica y renunciar a él. Nadie va a saber ni siquiera que sea hijo tuyo, lo dejas en la puerta de un hospital un día por la noche y sales con el coche pitando y ese niño no va a morir. Y ya te lo has quitado encima, ya puedes seguir tu carrera, etcétera, etcétera. Bueno. Ya, entiendo lo que dices, sí. Entonces, la cuestión está en que yo quería llevar un poco más al plano de qué pueden hacer las personas jóvenes para encarrilar un poco mejor su vida. Porque, por ejemplo, yo imagino que tú en tu consulta pues te llegarán personas que te dicen, pues oye, tengo pues problemas con mi pareja, aun siendo jóvenes, personas con mi grupo de amigos que no sé lidiar con ellos o no me entienden, o con mis padres que incluso ellos no me entienden. O sea, para una persona que a lo mejor está en un proceso de cambio, o sea, ¿tú qué le dirías? ¿Que es mejor aislarse, empezar a cambiar el círculo de amigos? ¿Qué indicaciones le darías a una persona que quiere cambiar su vida de verdad? Para decir, quiero mejorar, no quiero estar atado a esa versión que me resta, que sé que no me va a llevar a donde quiero. Que no se preocupen de mejorar su vida y se preocupen de vivir. Quiero decir, de verdad es sencillo. Y en el momento en que asumes eso, una persona joven, una persona mayor también, pero una persona joven con más razón porque le queda mucho por delante todavía, va a tener parejas, con esas parejas va a tener frustraciones, va a haber separaciones, va a haber desengaños, va a haber desilusiones en el trabajo, también va a tener alegrías, por supuesto, va a tener una serie de experiencias buenas. No te puedes ahorrar nada. Tú lo que me estás hablando, de alguna manera, es de cómo saltarme ese precio que tengo que pagar a la vida para progresar. Y nadie puede escatimar el dinero existencial que le tiene que pagar a la vida. Y además, de verdad, un amigo mío que murió hace 2 años, con 62, decía una frase que no era suya, pero la repetía mucho, y venía a ser algo así, pues estoy parafraseando, como que tienes que llegar al final de la vida como si fueras un coche que ha ido derrapando, chocándose y haciendo carreras. Es decir, lleno de barro, con abollones y con rayaduras. No puedes llegar como si hubiera salido del concesionario. Él, gracias a Dios, llegó así. Su viuda se quedó muy feliz al saber que él había vivido realmente. Y vivir es eso. Claro, es que muchas veces queremos evitar el daño o el sufrimiento, pero claro, es que sin esa parte a lo mejor no está el crecimiento que esperamos. Pero además el crecer, creo que era San Agustín. Estoy haciendo muchas referencias diciendo, Dios mío, no sé, voy a mirar a otras cámaras, como religiosas, pero no quiere decir que yo sea católico ni nada de eso. O sea, quiero decir porque cito gente, ¿no? Que parece una justificación esto que estoy diciendo, que tampoco necesito tenerla, ¿no? Solamente es un apunte. Creo que fue San Agustín, no me acuerdo realmente, el que dijo que el crecimiento continuo es antinatural. Tú, llegado a un punto de crecimiento, ya no debes crecer más. Una fruta, por ejemplo, crece hasta un punto y luego madura. Cuando madura cae, cuando cae se pudre, cuando se pudre caen las semillas al suelo y sale un árbol nuevo. Entonces, la gente es como la trampa. Yo he tenido y tengo todavía, ahora mismo 2 en Estados Unidos, altos ejecutivos que están súper frustrados porque se han tragado el cuento de la excelencia, que es una palabra que está muy de moda ahora y hace 10 años ya lo estaba. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es
siempre dar esa famosa mejor versión de uno mismo que dicen, ¿no? Actualizarse e ir un paso más arriba, un paso más arriba. Vale, ¿dónde acaba la excelencia? Porque la excelencia no tiene final. Entonces, si todo lo que te mueve en tu vida es una mejora, esto, aunque parezca que no va relacionado con el tema de cómo desarrollarnos y cómo ahorrarnos estos sufrimientos, ¿no? No es una vida, es una carrera. Está encaminada a conseguir logros, realmente no a vivir. Entonces, pongo, si me lo permites, no lo sé, un cuento muy, muy básico, que igual alguno lo ha escuchado alguna vez, que es muy ilustrativo de este tema. Aunque antes quiero decir que los jóvenes, lo natural es que salgan hacia afuera, que exploten, que conozcan el mundo, que se coman el mundo y luego ya, bueno, pero es natural y es bueno. Pero esto ya estamos hablando de un señor maduro que se ha tragado el tema de la excelencia, ¿no? Es un alto ejecutivo que se va de vacación, se coge un par de semanitas de vacaciones en la costa, ¿no? Entonces este señor, como tiene esas 2 semanas, pues le gusta madrugar, darse un paseo por la costa y todos los días que va a pasear temprano ve un hombre de unos 50 años, vamos a poner, que sale con su barquita, se tira 1 hora y pico faenando con sus redes y a la hora y pico, 2 horas, sale con sus peces que ha cogido y se va. Se mete en una furgoneta, lo que ha cogido y se va un día, otro día, otro día. Y este, que es un ejecutivo de una empresa o un CEO de estos, un día se atreve y le dice al señor, disculpe que le moleste. No es molestia. Dice, es que le veo todos los días salir a pescar y quería hacer una pregunta. Sí, claro, hombre. Y dice, ¿usted sale cuánto tiempo sale? Y dice, pues unas 2 horas y tal y cual, más o menos, no sé. ¿Y qué hace? Dice, pues cuando tengo la red llena, más o menos también, pues me lo llevo a la lonja y vendo los pescados. ¿Y el resto del día qué hace? Pues no sé, me voy a tomar vinos con mis amigos, o paseo con mis hijos, o tal y cual. Pues mira, yo quería decirle una cosa, si no le molesta. Si usted, en vez de estar 2 horas, está 3, y luego con ese dinero extra lo que hace es comprarse una barca más grande, con esa barca más grande lo que puede hacer luego es, como va a traer más pescado con esas 3 horas, contratar gente para que le trabaje la barca cuando usted no está trabajando. Y esas 3 horas suyas se le añadirían otras 6 o 8 horas de otras personas que faenan. Con ese excedente de pescado, usted podría comprar una segunda barca y tal y cual, y le empieza a hablar de negocios, el hombre escuchándole, y dice, entonces, cuando tuviera usted 60 años, que son 10 años, se podría jubilar y dedicarse a lo que quisiera. ¿A qué le gustaría a usted dedicarse? Dice, pues a mí me gustaría levantarme por la mañana, faenar 2 horas, coger mi pescado, llevarlo a la lonja y tomarme mis vinos con mis amigos. Claro. Entonces, es decir, esos 10 años de trabajo, ¿para qué? Ya. Sí, es una buena reflexión y de hecho yo muchas veces lo pienso que, no sé, sí que es verdad que yo en esa parte sí que me enmarco en la de decir, pues quiero mi crecimiento, me esfuerzo diariamente, tolero pues eso, el sufrir, a lo mejor madrugar un montón, trabajar muchas horas, lo que sea, por esperar una mejor versión de mí o tener más resultados, pero muchas veces lo pienso y me comparo con otras personas que hasta me da envidia por decir, no tiene tantas aspiraciones, tiene a lo mejor un trabajo que ni le gusta, pero a lo mejor está 8 horas mal al día, pero luego tiene 16 horas en las que ha desconectado de todo, está con su pareja, a lo mejor no se puede dar grandes caprichos, pero está feliz. Y digo, joder, la verdad es que es curioso que a lo mejor el que siempre está haciendo cosas es hasta menos feliz en muchos casos que el que tiene una vida a lo mejor mucho más mediocre aparentemente hablando, pero puede ser más feliz. Entonces... Puede ser, estoy de acuerdo, pero además me vuelvo otra vez un poco atrás a decir que depende de la naturaleza de cada uno. Ya. Si tú, por ejemplo, necesitas, no quieres, es decir, no dices, voy a hacer estos sacrificios que me estás diciendo que hago por el día de mañana encontrarme bien, sino que dices, voy a hacer estos sacrificios porque me levanto por la mañana y digo, ostras, que esto es duro, pero me gusta hacerlo. Claro. Me siento fuerte, me siento bien, me siento como un león con ganas de salir ahí a cazar, ¿no? Entonces está bien. El problema es que no te sientas así y digas, voy a hacer esto para el día de mañana sentirme bien. Quiero decir, hay naturalezas. Mira, hay también un ejemplo muy claro, la naturaleza del ser humano es... ¿Puedo mirar a otra cámara? Sí, puedes a cualquiera. Esta es la mía. Sí, vale. Si observáis una oveja y un lobo, veréis que la disposición de los ojos son completamente distintas. La oveja los tiene aquí y los lobos los tienen aquí. Evidentemente nada en la naturaleza es casual, es por algo. Una oveja, que es un herbívoro, las presas, el alimento, mejor dicho, que necesita es vegetal, es un alimento que no huye.
es un alimento que está ahí quieto, con lo cual nos quedamos ahí. Y ahora decimos, una oveja es un herbívoro, con lo cual tiene depredadores, lobos, osos, etc. Entonces, ¿para qué le sirven estos ojos con respecto a su supervivencia? Los ojos a los lados no permiten una visión binocular, es decir, no calculan la distancia de un salto o de una carrera. Entonces, si tuvieran que cazar un conejo, necesitarían los ojos aquí porque si no el conejo se les escaparía, pero es hierba lo que van a comer y la hierba no se mueve, con lo cual los ojos aquí están bien. Perdón, aquí no están bien porque no los necesitan, pero aquí sí los necesitan. ¿Por qué? Porque al tener los ojos a los lados, su visión periférica es mayor. Y si viene un depredador, lo van a ver por aquí, mientras que una persona o un ser con los ojos al frente no lo va a ver y va a ser demasiado tarde. El lobo es al contrario, os imaginaréis. Tiene los ojos aquí porque va a perseguir una presa y tiene muchos menos depredadores, con lo cual no necesita. De hecho, es muy difícil que ataquen a un lobo en un bosque, ¿no? Como no sea un cazador, que no es natural. Entonces tiene los ojos dispuestos exactamente para lo que ellos necesitan. En este caso es cazar y no temer a los depredadores. Si un lobo tuviera los ojos en la disposición de la oveja o viceversa, se extinguirían, no podrían vivir. Con los seres humanos pasa lo mismo. Hay gente que tiene los ojos dispuestos como una oveja y gente que tiene los ojos dispuestos como un lobo. Y no pasa nada. Lo que es terrible o triste es que una persona con los ojos como una oveja quiera vivir como un lobo. Y una persona con los ojos como un lobo quiera vivir como una oveja. Aunque normalmente lo que siempre pasa más es lo primero, que mucha gente con ojos de oveja quieren ser lobos porque lo que les están vendiendo es que tenemos que ser lobos todos. Y no, no es así. Ni vais a ser felices si tenéis los ojos como una oveja, ni vais a conseguir tampoco lo que creéis que podéis conseguir porque no tenéis esa disposición para hacerlo y al final la vida os lo demostrará. Así que simplemente reconocer si eres, simplificando mucho, un lobo o una oveja y vivir de acuerdo a tu naturaleza. Nada más. Totalmente. Sí, no, es que es la realidad que muchas veces a lo mejor la propia comparación es lo que te hace pensar que puedes ser diferente o alcanzar más cosas, porque sí que verás que ahora se ha puesto muy de moda el decir, todo el mundo puede hacer todo, y no todo el mundo puede conseguir todo. No, y además incluso ni siquiera les gusta en el fondo. No. Quiero decir, yo te he visto entrenando en el gimnasio y entrenas hasta que revientas. A mí me hace mucha gracia, yo he competido tiempo atrás y tal y cual, cuando hay viejos de mi edad que dicen, no, en mi época entrenábamos más duro y los de ahora los chavales, eso es mentira. Antes había gente que entrenaba duro y gente que se tocaba las narices y ahora hay gente que entrena muy duro y gente que se toca las narices, como en todas las épocas. Entonces, Sergio, yo le veo y entrena duro, entrena al límite siempre, se deja el alma, pero aunque sea muy duro y muy difícil, él es feliz así, claro. Le gusta. Otra persona que no le gusta a lo mejor diría, quiero tener un físico así y lo que tengo que hacer es esto, pero no va con él. Pues ponte a jugar al pádel o ve 2 días al gimnasio y haz un poquito de circuito. Claro. Sí, al final pues yo creo que por eso llega la frustración y que al final es como que el final es inevitable. Me refiero porque si a ti no te gusta hacer algo, vas en contra de tu naturaleza, tardarás a lo mejor 2, 3, 4, 5, 10 años en abandonarlo o en que aparezca tu verdadera naturaleza, que va a ser la que puedes sostener, porque si no va a ser una vida de tanta fricción con todo. Y que de hecho yo creo que muchas veces también por eso tenemos vidas que no nos gustan, no en general, sino en algunos aspectos, porque acabamos tolerando cosas que no deberíamos tolerar porque no van con nosotros mismos. Pero esto tú lo ves mucho, o sea, como que nos pintamos o nos dibujamos una película que va en contra de nosotros mismos. Sí, más que dibujarnos o pintarnos una película, que nos tragamos la película que nos echan. La de otro, ¿no? La de otro. Entonces es algo muy típico ver a el tío de al lado y intentar copiar su vida, ¿no? Porque parece muy glamurosa o está reconocida así a nivel social, ¿no? Y primero, no es tu vida. Segundo, toda comparación al final es absurda porque cada uno es como es. Si no eres quien eres, ¿qué vas a ser? Una copia. Una copia nunca es válida, no vale para nada. Y tercero, y más importante, yo creo que tendemos a ver la imagen que está proyectando y no el interior de su vida. Yo os puedo asegurar que en cuanto te metes en la vida de cualquier persona, me da igual que tenga mucho dinero, que sea pobre, tienen sus desgracias, todos tienen sus desgracias. Y ya, como decía un profe que tenía yo, es mejor llorar dentro de un Mercedes que debajo de un puente. Sí, hasta ahí estoy de acuerdo, ¿no? Tener, bueno, pues una cierta comodidad. Pero las desgracias no te las quita nadie.
Entonces, no os creáis que esa persona, porque tenga más dinero, porque tenga 3 coches en vez de uno, porque se vaya de vacaciones a Bali en vez de a Valencia, va a ser más feliz, porque no lo va a ser. Es que lo he visto 1000 veces. Tampoco va a ser más infeliz. O sea, no quiero demonizarlos, pero yo he tenido muchos pacientes con muchísimo dinero que estaban súper frustrados y fatal, claro, por eso eran pacientes, ¿no? Y venían a consulta. Y luego conozco gente que no. Y está viviendo... Al final se trata de cosas, de cuestiones básicas. Hay un filósofo que murió en el 2000, no lo sé, en 2007, 2010, más o menos, que es Zygmunt Bauman, un filósofo polaco, pero afincado en Inglaterra, que creó el término sociedad líquida, ¿no? Y amor líquido también, escribió varios libros sobre eso. Y él hacía referencia a que en la época actual lo que hay es una crisis de valores, pero sin entrar en moralismos. Cuando él se refería a valores, él decía, nunca vas a encontrar la felicidad en un centro comercial. Esa frase es bastante potente. ¿Qué quería decir? Que al final, si tú estás con una pareja, dices, vale, estoy con esta chica, con este chico que me gusta y tal y cual, pero seguro que puedo encontrar a alguien mejor. Y ya estás analizando el entorno. Estoy en este trabajo, estoy ganando, pues yo qué sé, X euros al mes, que voy bien y tal y cual, pero seguro que puedo encontrar otro mejor. Que no digo que sea malo, pero obsesionarse con esos temas quiere decir que al final nada tiene estar arraigado en ti. No hay una serie de valores a los que te puedas agarrar y digas, estoy satisfecho. Claro. Hace 100 años, que ya sé que no estamos hace 100 años, tampoco vivía yo, el que nacía carpintero, se moría carpintero, y es curioso, a lo mejor no conseguía ser armador de barcos, ¿no? Pero tenía menos problemas psicológicos. Totalmente. Porque sabía lo que era y sabía cómo iba a ser su vida. Es cierto que dentro de ese margen ahora afortunadamente tenemos la posibilidad de construirnos, pero ojo con construirnos, que a veces es como el Minecraft este, ¿no? Que te pones a construir y te sale ahí una cosa que no vale para nada y tampoco es eso. Sí, claro. construir con sentido. Claro, construir con sentido. Y tampoco decir, esto no me vale, esto no me vale, esto no me vale. Había un escritor inglés, Chesterton, que tenía la teoría de la valla. Y él decía, si vas por el campo y ves una valla que te impide el paso, antes de romperla, pregúntate o averigua por qué está puesta ahí esa valla. Porque a lo mejor está puesta por algo. Claro. Y si la rompes, metes la pata, ¿no? Entonces, esto de siempre puedo aspirar a algo mejor, nos vamos a la famosa frase de lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y el problema es que lo bueno sí puedes conseguirlo, lo perfecto no lo puede conseguir nadie por definición. Totalmente. Y es una insatisfacción continua. Total. Yo iba a hacer una pregunta que me ha parecido muy interesante lo que has dicho, que hay personas que aparentemente lo tienen todo, pues, no sé, un buen trabajo, un buen dinero, una buena pareja, y realmente no son felices. La cuestión está, cuando alguien se encuentra en esta tesitura, que yo creo que, en cierto modo, todos nos encontramos en algo así, porque todos podríamos estar satisfechos con lo que tenemos, porque tenemos una casa, tenemos una familia, o sea, tenemos lo básico realmente, lo que pasa es que no lo valoramos lo suficiente. La pregunta está, cuando una persona sabe objetivamente que tiene lo suficiente, pero subjetivamente no se siente satisfecho, ¿es porque tiene que quitar cosas de su vida y tiene que volver más a su esencia? ¿O cómo, o sea, qué le dirías tú para que volviese a encontrar esa felicidad? Eso es muy bueno, sí. Eso decía Antoine de Saint-Exupéry, que era el que escribió El Principito, que a lo mejor el libro suena a muchos, El Principito, porque además se lee en la escuela, que, aunque no sea un libro para niños, que decía que lo que hay que hacer es no añadir cosas, sino quitar cosas, ¿no? Hasta que quedara lo que es el corazón y el alma afuera, ¿no? Que es lo realmente importante. Pues sí, al final, cuanto más sencilla sea una vida, mejor. No mejor por un acto de humildad o de altruismo, porque realmente una vida sencilla es mejor, y porque más de lo que necesitas no te aporta satisfacción. Si te aportara satisfacción, yo diría adelante, pero al final es una satisfacción líquida, como decía este Bauman, porque tú en el momento que coges y te compras el último modelo de móvil, a los 2 meses sacan otro y tú ya no estás satisfecho. No porque tu móvil sea malo, porque sigue siendo la leche, ¿no? De tecnología, sino porque ya hay uno nuevo que ha salido y no lo tienes. Ya. Con lo cual todo lo supeditas no a lo que eres o a lo que aspiras, sino a lo que tienes y a lo que puedes comprar. Ya. Y cuando me refiero a comprar, me refiero no solamente a comprarte un móvil o comprarte un coche, sino a comprar relaciones de alguna manera. No, yo recuerdo un paciente joven
le tuve durante bastantes años a él y a su familia, que cuando estaba en el instituto, ya acabando, en bachillerato, pues resulta que había una chica que a él le gustaba mucho y que era gordita, la sobraban 10, 12 kilos, 15 kilos. Pero claro, este chaval era muy popular y le gustaba a la chica físicamente y como persona le gustaba. Pero no llegó a salir con ella nunca, aunque la chica iba detrás de él. ¿Por qué van a decir mis amigos? Con los pibones con los que he salido yo y me van a salir con esta. Y claro, se perdió una relación que podía haber sido muy buena para él, hubiera durado o no, pero al mismo tiempo él se sentía fatal. Yeah. No solamente por decir que superficial soy, sino por decir, si a mí me gusta esta chica. Me estoy negando a mí mismo, Claro, en realidad. exactamente, justo, me estoy negando a mí mismo. Si a mí me gusta esta chica, ¿por qué no la digo algo y salimos? Ya. Sí, es que volvemos a lo de antes. Somos muy... O sea, nos importa mucho lo que piensan los demás. Es que aunque no queramos, sabemos que va a haber juicio, y aunque sea un juicio de personas que se van a morir igual que nosotros, que realmente les da igual tu vida porque te van a mirar 5 minutos y luego tienen sus problemas igual que los tienes tú. Claro. Pero en el momento es como muy complicado. Ahora te quería hacer una pregunta que, bueno, en casi... Bueno, en el desarrollo personal siempre se habla de que hay dos paradigmas de ver la vida. Desde unas gafas con abundancia y otras gafas con escasez, y que ante la misma circunstancia pues tú puedes actuar de una forma u otra. ¿Cómo puede una persona ver la vida con esas gafas de abundancia aunque le pasen cosas malas? O sea, ¿cómo una persona puede integrar que detrás de algo malo siempre hay algo mejor? Bueno, no siempre hay algo mejor. Puede haber algo mejor. Puede haber algo mejor. Que eso ya es algo. Decía Wittgenstein, un filósofo austriaco, decía que la gente valora mucho el tema de las crisis, porque dice, después de una crisis crece. Decía, cuando yo he visto mucha más gente destruida por una crisis que no ha levantado cabeza, que haya mejorado. Esto vaya por delante. Sí, pero que no siempre necesariamente vas a estar mejor. Claro, yo creo que es una cuestión de actitud, pero vamos otra vez al tema de que la actitud, y sin querer ser de nuevo determinista, es algo de alguna manera genético. Hay gente que es muy proactiva o que es muy positiva, por naturaleza, y gente que no. Es cierto que tienes ese margen de intervención en el cual tú te puedes trabajar y poco a poco, pero yo escribí hace unos años un libro, está publicado, que se llama Optimismo Realista, y ponía como subtítulo o como encabezamiento en la primera página, no me acuerdo, una frase de Winston Churchill que decía, prefiero ser optimista porque es mucho más inteligente. Desde ese punto de vista, ¿hasta qué punto puedes ser optimista si tu actitud no es optimista? Pues yo diría que buscarás apoyos. ¿Y qué son apoyos? Rodéate de gente que lo sea. De gente que cuando tu discurso pesimista, aunque no te lo creas lo que están diciendo, cuando tu discurso pesimista lo llevas a ellos, les incomode, no les guste, claro, y te lo refuten. Quiero decir, si tú eres un pesimista, lo más normal es que acabes con gente pesimista, hablando de que mal va la vida, mira los estudios, no sé qué triste, y eso va creando un bucle que cada vez lo va fortaleciendo más y se enquista y es muy difícil salir. Si tú en el primer momento en que veas que empiezas a tener pensamientos pesimistas, ojo, pesimistas no realistas, que es diferente, ¿no? Sino ver una situación no, como es, ¿no? Sino dentro de la realidad que ves, irte hacia ese pesimismo que tú dices, rodearte de gente que tenga una actitud distinta, aunque simplemente vayas con ellos y no interactúes, acercarte a grupos así, a nivel personal, a nivel de redes sociales, a nivel de... Y otra cosa muy importante que también que aleja el pesimismo, incluso en gente que he tratado con enfermedades graves, como apoyo psicológico a sus enfermedades graves, es reírse de uno mismo. Y tiene una explicación muy clara. Cuando uno se ríe de uno mismo quiere decir que ha tomado distancia, se ha convertido en una especie de observador externo de él mismo en una situación determinada. Eso permite la risa, hacer bromas sobre uno mismo. No hirientes, sino bromas absurdas. Claro. Porque te has salido, y una vez que te has salido ya tienes mayor perspectiva y puedes manejar la situación mejor. De hecho, en las depresiones, que es quizá la enfermedad con más prevalencia que hay ahora, y yo creo que desde hace muchísimas décadas, una de las cosas más importantes que te está diciendo que esa persona está saliendo del cuadro depresivo es que sea capaz de hacer bromas o comentarios hasta cierto punto graciosos sobre su enfermedad. Cuando ves eso, yo cuando lo veo en un paciente digo, ¡guau! ¡Qué bien!
O sea, ya está tomando distancia. Eso y no miras al ombligo, como yo digo. Porque claro, tendemos todos a mirarnos al ombligo, es decir, a nosotros mismos. Y ensimismarnos. Si tú tu atención la enfocas a otras cosas que no eres tú, cuando digo otras cosas me refiero más bien a personas, entonces estás blindado contra la depresión. Claro. Estás blindado porque tu foco de atención no lo pones dentro de ti, sino que lo pones fuera. Claro. Es que te quería preguntar ahora que has sacado la depresión, que no tenía pensado hablar de ello, pero hay una frase en inglés que a mí me gustó bastante y que dice que la depresión no puede afectar a un objeto en movimiento. O sea, se refiere como una mujer que, no sé, que se acaba de divorciar, pero que no tiene comida para sus hijos, no tiene tiempo para estar deprimida en la cama. Tiene que estar trabajando, tiene que estar llevándolos al colegio, tiene que estar educándolos. Entonces, hablaba un poco de que la depresión, en términos generales, afecta a las personas que a lo mejor no tienen una gran motivación por vivir. O sea, más que realmente que estén más que deprimidos. motivación, por lo que me estás diciendo, Motivo. Una necesidad de vivir, es decir, están en un momento de lucha. Una madre con unos hijos que les tiene que dar de comer no se puede permitir el lujo de deprimirse, a eso te refieres, ¿no? Porque les tiene que dar de comer. Claro, pero a lo mejor la misma mujer, pero que sí que, no sé, que se haya muerto el marido y que le hayas dejado, pues, no sé, X dinero y que no tenga que trabajar, sí que va a caer en depresión. Entonces me refiero, ante el mismo paradigma, cada una va a reaccionar de una forma diferente por su contexto. Entonces me refiero, entonces no es el hecho lo que te genera depresión, es el cómo tú reaccionas a ello, ¿no? Sí, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que tú me estás poniendo un ejemplo muy claro y es a la mujer que no tiene dinero y tiene que partirse la espalda para trabajar por sus hijos, no le queda otra. La vida le ha obligado. Entonces, no tiene otra opción. Es eso, que sus hijos mueran. Es la vida la que la está obligando a hacer eso. La vida la está salvando por la situación que tiene. La otra mujer no tiene esa necesidad perentoria de trabajar, porque si no trabaja, sus hijos van a comer igualmente. Entonces sí se puede hundir. No está obligada por las circunstancias. Entonces, claro, al final es la vida, de alguna manera, la que te blinda si tu situación es desesperada, ¿no? Lo que también he visto en muchos casos es cuando se dan casos parecidos a que yo nunca he tenido uno como el que dice de la señora que tenía que trabajar y tal, pero parecidos sí. Cuando se ha solucionado esta economía de guerra, como llamo yo, ¿no? Que tienes que ser así o si no se hunde, no tú, sino esas personas alrededor tuyo, y la cosa se sosiega, es cuando te viene la depresión. Es una depresión demorada, es como los lutos demorados que ocurre, que se muere pues tu pareja o tu padre o un hijo y a lo mejor estar 2 meses, 3 meses relativamente bien, funcionando, porque hay cosas que arreglar, y de repente al año te pega una depresión que te deja tumbado. Es cuando el cuerpo se puede relajar, cuando realmente eso aflora. Es como los traumas, por ejemplo, yo trabajando con niños que han sido violados y niñas que han sido violados de pequeños y que de repente te vienen con 17, 18 años porque se han acordado. Antes no se acordaban de ese episodio. ¿Por qué? Porque a lo mejor no eran capaces de gestionarlo, eran todavía muy maduros mentalmente y tuvieron la suerte de que una parte de su psique les bloqueó. Dijeron, no, con esto no puedes. Ahora mismo esto te destruye, pero tendrá que salir en algún momento. Pasan los años, tiene 17, 18 o a lo mejor 30 años y de repente se acuerda del episodio y le viene el bajón. Pero es porque su mente de alguna manera está diciendo, ahora te lo tengo que soltar. Le protegía. Te lo tengo que soltar, que ahora puedes con ello. No sé, es un tema muy interesante, la verdad. Pero con todo este rollo que estoy soltando, es autoprotegerse realmente. Va, claro, a que al final ir contra la propia naturaleza crea más problemas de los que evita. Entonces, identificar la propia naturaleza, me voy al cuento ese que contaba antes de las ovejas y los lobos y tal, ¿no? O a lo que la vida pide de ti, esta mujer que tenía que trabajar hipotética por sus hijos porque si no se morían de hambre. Al final, la vida te empuja y si tú te dejas empujar por la vida, no vas a acabar mal. No vas a acabar mal. Vale. El problema, por ejemplo, un drogadicto. Yo trabajé durante 5 años en un centro para drogadictos que les teníamos hipercontrolados. O sea, venían a lo mejor 4 o 5 veces a la semana, les hacíamos test de orina, a ver si habían consumido, tanto de cannabis como cocaína, etcétera, tal. Le dábamos una medicación, antabús, que se llama, que es para que los alcohólicos no puedan beber, porque si ponen una gota de alcohol se pueden a convulsionar en el suelo y como si se murieran, ¿no? Entonces, y veías que normalmente los que venían por imposición familiar recaían.
y recaían, y recaían. Los que venían por decisión propia se curaban. Y voy a contar el caso de uno muy brevemente para que veáis un poco, porque es un caso que me llegó especialmente. Era un hombre que estaba casado y era consumidor de cocaína habitual, pero no de fiestas, sino que el pobre hombre se iba a un hotel, se alquilaba una habitación de un hotel y se ponía hasta arriba de beber whisky, él solo, de meterse coca, raya de coca y de ver pelis porno. O sea, era hasta triste dentro de eso. Sí. Porque sí, el consumo de cocaína está asociado con el alcohol, la prostitución y la fiesta, no con... Vale, pues este señor su mujer tuvo gemelos, la mujer no sabía que consumía, porque lo hacía de esta manera este señor. Pues me iba a trabajar y a lo mejor volvía ya por la noche, después de haberse pasado todo el día en el hotel así. Y un día que la mujer se fue con las amigas y tal y cual, me voy con las amigas de fiesta, volveré por la mañana, ¿vale? ¿Y te quedas con los gemelos? Sí. Pues el hombre se quedó con los gemelos y empezó a ponerse, ¿no? Estaba solo y la mujer no venía hasta por la mañana. ¿Qué ocurre? Que de repente uno de los niños se puso a llorar, eran bebés. Y él, todo puesto, intentó cogerle para calmarle y se le cayó el niño al suelo. Vale. Y él estaba tan mal, temblando, tan fuera de sí, que no era capaz de cogerle. El otro también lloraba, claro, de rebote, pero en la cuna, ¿no? El hombre lo único que pudo hacer es acurrucarse al lado de su bebé porque no podía cogerle. Hasta que el niño se quedó dormido, el pobre de agotamiento del llanto, y el hombre así, el otro llorando arriba, el bebé llorando abajo, y él sin poder coger a su hijo. A los 2 días vino a la consulta y dijo, me quiero desintoxicar. Voluntariamente, claro. Y se desintoxicó. Qué bueno. Por sus hijos. Es que, bueno, tú esto lo habrás visto que, imagino que la persona que no quiere cambiar, no va a cambiar. Aunque muevas tú el mundo, o sea, tú a alguien le puedes decir, haz esto, que te va a venir bien. Pero es que si él no quiere, o ella no quiere... ¿Pero qué es lo que te hace cambiar, Sergio? Esa es la pregunta. El dolor, ¿no? Entiendo. El dolor, el amor, o tu fuerza, el amor, sí, al final es eso lo que te lleva... es lo que dale, yo también, un poquito. Es lo que te lleva a cambiar. Es decir, algo externo a ti. Yo también les hago preguntas a pacientes que vienen mal y les digo, ¿hay algo en la vida, algo o alguien que te preocupe más que tú? Y si me dicen que sí, digo, bueno, ya tenemos algo sólido con lo que trabajar. Yeah. Si me dicen que no, digo, a ver qué encontramos. Claro. Y se trata de eso, nada más. No, es que está claro que muchas veces pensamos que centrándonos en los demás vamos a conseguir más, y es que si tú no estás bien, o sea, es que no vas a poder ser bueno con otras personas o darles o aportarles. Sí, lo típico que dicen, ¿no? Que es que en un avión te tienes que poner la mascarilla primero a ti y luego el de al lado, porque si tú no estás... Mira, eso lo escribí en uno de mis libros también, que no es mío, efectivamente cogí esa anécdota. Si tú te pones, como dice Sergio, vas a ayudar a los de al lado, antes de ponerte la tuya, tú te vas a morir, a lo mejor vas a salvar a 2 antes de que te ahogues. Si te la pones tú, se van a morir 2, pero vas a salvar al resto del pasaje. Sí que tiene sentido ayudarte a ti primero. Efectivamente, sí, si la vida te lo permite. Yeah. Quiero decir, y también hay una diferencia entre qué es ayudarte en lo necesario o ayudarte en lo que va más allá de lo necesario. Es decir, te pones la mascarilla e inmediatamente, entender la metáfora, te pones la mascarilla e inmediatamente vas a ayudar a los demás, o te pones la mascarilla y antes de ayudar a los demás dices, estaba acabándome de leer esta revista, me voy a acabar de leer el artículo. Ya. Eso sería ir más allá de lo necesario. Luego a lo mejor salvas a 2, porque los demás han muerto, ¿no? Claro. Pero te has leído el artículo. Entonces, ese punto, claro que no es un punto exacto, es un punto que está por ahí flotando y no sabemos nunca cuándo cogerlo, pero cuanto más cercano esté a voy a preocuparme de que mi entorno esté bien, entonces seré yo el que esté bien. Quiero decir, no es me voy a preocupar de mí para estar bien y cuando esté bien yo, ya ayudo a mi entorno. A no ser que sea una situación de emergencia como esta que has puesto, claro, es decir, no, voy a preocuparme de que mi entorno esté bien y cuando mi entorno esté bien, ya estaré bien yo, porque yo funciono por mi entorno. Imagínate que tienes padres, una pareja, un trabajo, ¿vale? Y tu salud. Entonces fumas una cajetilla al día de tabaco y estás todo el día tosiendo y no te encuentras bien. Ya no digo que vayas a tener un cáncer, ahora no nos preocupa, sino que no te encuentras bien. Con tu novia, pues no haces ni puñetero caso, pues por lo que sea, ¿no? Porque no pones un mínimo de atención que a lo mejor requiere simplemente para que esté contenta. Con tus padres discutes por tonterías, ¿no? Porque tu padre es un cabezón a lo mejor y quiere que digas tal y tú te enfrentas en vez de decirle, bueno, sí, tal, y hacerte el loco.
Y en el trabajo, pues llegas tarde porque te pones el despertador media hora más tarde de lo que te lo tenías que poner. En el momento que tú te pongas el despertador media hora antes, que a tu novia la digas 2 cosas bonitas a la semana y la regales una tontería, que dejes de fumar el tabaco, o fumes aunque sea la mitad de tabaco, y el otro no me acuerdo lo que había dicho. No, ha dicho, bueno, lo de los padres, ¿no? El cuarto, Lo de los padres, a tu padre le padre. digas, sí, 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 no, sí, bueno, ahora visto desde tu punto de vista, sí, y luego tú piensas lo que quieras. Imagínate el feedback que vas a tener de vuelta. Imposible prácticamente que estés mal, a no ser que tengas alguna alteración orgánica. Todo cambia. Tu salud va a estar mejor, no vas a discutir con tus padres, tu novia va a estar flipando contigo y en el trabajo te van a decir, muy bien, fulanito, ¿qué responsable eres? Ya está. Sí. Arreglas el entorno. Es como decía Jordan Peterson, un psicólogo que ahora muy mediático. Hay muchas cosas que no me gustan de él, pero hay cosas que dice que sí me gustan. Y dice, lo primero que tienes que hacer es arreglar tu habitación. Lo dice metafóricamente. Es decir, si no arreglas tu entorno, es difícil que tú estés bien. Pues en vez de decir qué necesito, qué tengo que hacer, cómo tengo que construir mi vida, no, mira lo que hay alrededor, es como una especie de antipsicología, lo que está mal, y arregla las pequeñas cosas que están mal y ya verás como poco a poco es cuando vas cambiando. Yo leí una frase que habla en esta tónica y que a mí me cambió por completo, que decía, nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y es eso, que al final la gente puede permanecer exactamente igual, pero si tu forma de relacionarte con el entorno es diferente, todo se va a percibir muy diferente. Claro. Y eso es una realidad increíble. Completamente de acuerdo contigo. Y además el tema de cambiar la actitud, porque dices, bueno, ¿y cómo lo cambio, no? Es curioso porque normalmente te dicen, piensa en positivo, o saca tu fuerza de voluntad, o mira lo que quieres hacer con tu vida, algo que te motive, y normalmente no funciona. Es como cuando a un depresivo le dices, mira, alégrate porque está saliendo el sol, los niños están jugando en la calle, y el tío se siente peor incluso porque dices, verdad, tenía que estar feliz porque hace buen tiempo, los niños están en la calle, no tengo que trabajar, pero me encuentro peor, con lo cual estoy más grave todavía de lo que pensaba y se deprime más. Entonces, ¿cómo trabajar esto? No solamente con depresión, sino con esa especie de crisis que se suelen tener periódicas. Se puede trabajar de 2 maneras, o diciéndole a esa persona que se alegre, que no se va a alegrar, porque ya lo sabemos que ocurre lo contrario, o pidiéndole que haga una serie de acciones concretas y fáciles, ahora pondré un ejemplo, definidas, y esas tareas que va a hacer son las que se van a encargar de devolverle un feedback del entorno que le va a hacer cambiar sus creencias. Pongo un ejemplo de un paciente. Yo tuve un paciente hace años que tenía fobia social. Era un hombre de 40 y pocos años que vivía con sus padres, no había tenido pareja nunca, aunque quería tenerla, iba de casa al trabajo, de trabajo a casa, interactuaba lo justo con sus compañeros y se sentía en sociedad, se sentía muy mal, se sentía nervioso, que le iban a juzgar, que era tonto, era un hombre ni feo ni guapo, ni alto ni bajo, ni del montón, con lo cual no tenía ningún problema así. Vale, y claro, se había dicho él, le habían dicho 1 y 1000 veces, no, porque la gente tiene otras cosas que hacer que preocuparse de si tú vas bien peinado, vas bien vestido, tú simplemente sé tú mismo, todas esas cosas, ¿no? Pero el tío se sentía igual de mal. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, ve mañana cuando vayas a comprar el pan, que él no iba a comprar el pan, iba a su madre, ve a la panadería, pide al panadero una barra y cuando te la dé, dile que te la cambie por otra, más tostada o menos tostada, me da igual, pero por otra. Y eso que a los que nos están escuchando seguramente les parecerá una tontería, a él le parece un mundo. Decía, va a pensar que pues menudo imbécil haberme lo dicho antes, o qué más te dará una barra de pan que otro, y digo, vale, sí. Vamos a poner que piense eso, que lo dudo, pero bueno, vamos a poner que piense eso. Pero tú pídesela. ¿Eres capaz de pedírsela aunque te encuentres muy mal? Es algo muy concreto. Pide que... Sí, eso sí, pero tú solo pides la barra. Claro, se la pidió, el panadero se la cambió sin problema, y durante una semana nos fuimos recorriendo, yo no, él, por indicación mía, todas las panaderías del barrio, más que nada porque si se lo hace al mismo panadero siempre, sí le va a decir, bueno, tío, ¿me estás vacilando o qué? Qué bueno. Cuando se dio cuenta que efectivamente el panadero no le decía, o panadera no le decía nada, ese feedback fue, no pasa nada. Le demostró el suceso externo que sus creencias anteriores eran erróneas. Cuando acabamos con el pan, evidentemente pasamos a cosas más complejas. Cuando dejé de tratarle, salir a tomar algo, preguntar una calle, que a él también le parecía un mundo. Claro. Una vez incluso le dice al pobre, preguntar una calle teniendo el letrero de la calle arriba. Oiga, perdona, la calle Jacometrezo, que era, y
Le dice el tío, ¿la tienes ahí el cartel? ¿Es esto? Ah, claro, eso puede ser hasta un poco ridículo. Entonces, poco a poco conseguimos, cuando dejé de tratarle, no llegó a tener pareja, no sé si la tendrá ahora, pero sí salía con amigos, salía los fines de semana e interactuaba con la gente. Porque poco a poco, por desensibilización, se fue dando cuenta que las interacciones que hacía no eran negativas para él y no pudo. Es como si tú le dices a un cliente tuyo que quiera adelgazar, vale, vamos a recortar las calorías el 25%. Y te dirá, no me va a funcionar porque yo tengo el metabolismo lento, tengo hipotiroidismo, bla, 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 lo he probado todo. Tú dices, vale, no te lo creas, pero durante 2 meses córtalas un 25%. Y las corta. Y tenga lo que tenga, si tú cortas un 25% sobre algo que ya tiene una línea, va a adelgazar. Total. Entonces ya, aunque quiera poner excusas, es que la realidad no se lo permite. No, totalmente. He adelgazado. Y es que al final trabajamos por retroalimentación. O sea, es que puede parecer una tontería lo de pedir una barra de pan, pero es como a la persona que le dices, y está gorda, anda 15.000 pasos. Ya está. Solo eso, que es andar. No es ir al gimnasio, no es inscribirte. No cambies nada más de tu vida, solo eso. No cambies la dieta, solo anda. Y ya ves un pequeño cambio y eso ya puede empezar a rodar. O sea, yo creo que no valoramos bien el poder de las pequeñas acciones, por muy banales que parezcan. Claro, esto va entroncado, que estás diciendo, efectivamente, son las pequeñas acciones las que van construyendo. Esto entronca con lo que hemos dicho de fumar media cajetilla o 2 cigarros solo al día en vez de una, regalar una cosita a tu novia, no discutir con tu padre y llegar media hora antes al trabajo, que son pequeñas cosas. Justo. Pero todo unido, no hace falta que digas, ¿cómo cambio mi vida? No, si ya sabes lo que funciona mal, lo sabemos todos. O sea... Totalmente. Entonces, eso sin tampoco tiranizarte, claro, porque... hay que dar un poco de posibilidad de expansión, ¿no? De desconectar, de decir, bueno, ahora me relajo, ahora no hago nada porque no quiero hacer nada. Pero todos sabemos en el fondo de nosotros cuando estamos haciendo el vago o realmente estamos descansando. Totalmente. Porque para descansar lo primero que tienes que estar es cansado. Totalmente. Si no estás cansado, aparte ni te aprovechas. Totalmente. Ahora, una pregunta que te quería hacer. Al final, tú ya has estado tu vida entrenando en el gimnasio e imagino que promulgarás con esto de decirle a la gente que no solamente tenga terapia psicológica contigo, sino que además lo compagine con salir a andar, estilo de vida saludable, comer bien, entrenar en el gimnasio y demás. ¿Sabrías más o menos explicarnos en qué porcentaje tú crees que la gente mejora solamente por el hecho de hacer deporte y exponerse al ejercicio físico, a retarse físicamente? Yo que más que porcentaje diría, porque no lo sé, que es brutal. Es variable según la persona, pero es brutal. Una persona, yo se lo recomiendo a toda la gente que viene a mi consulta, si es gente muy mayor, que haga un ejercicio más de acuerdo con su edad, pero intenso. O sea, intenso para un hombre de 80 años no es lo mismo que para una persona de 20, pero intenso, es decir, que vaya a un 70% por lo menos de su capacidad máxima. Mejoran en todo, mejoran ya no solamente de forma física interna, me refiero a nivel cardiovascular, pulmonar, del sistema inmunológico, neurológico, sino también ese tema de autoestima que dices, de encontrarte mejor. Aumenta la producción natural de testosterona, se equilibran la dopamina y la serotonina, se segregan endorfinas post-entrenamiento, que las endorfinas son una especie, lo llaman opiáceo endógeno, porque son unas sustancias que segregamos que tienen una estructura química parecida al opio, con lo cual estamos drogados, pero sin drogarnos, es decir, nos quedamos lo bueno de la droga y nos ahorramos lo malo. Total. Entonces, yo he visto cambios espectaculares, solamente con gente de decir, haz ejercicio. Y muchas veces me pregunto hasta qué punto tendrá responsabilidad en la curación de esta persona lo que hemos hecho de terapia psicológica y lo de terapia física. Y en muchos casos me decanto a que casi más la física. Totalmente. Es muy importante. Esto me pasa a mí muchas veces con algunas personas que tienen poca confianza. Normal. Evidentemente la persona que busca ayuda pues es porque tiene alguna carencia o quiere mejorar en algún aspecto de su vida. Y no sé, al cabo de un tiempo dice, me he echado novia o me he echado novio o me han contratado para este trabajo, no sé qué. Y tú realmente, evidentemente no puedes medir el grado de implicación que ha tenido, pues el que se haya puesto más fuerte, el que se vea mejor, claro. Pero eso tiene peso, o sea, tiene mucho peso, aunque no se pueda medir. Y eso me parece muy importante. Tiene un peso enorme, claro. Es que, claro, te aumenta la autoestima, te percibes de otra manera, y si tú te percibes de otra manera, el resto de las personas también te van a percibir igual. Luego es cierto que hay un salto ahí cualitativo de gente que puede tener ortorexia o vigorexia y se pasa. Y aquí sí quería hacer un apunte.
el entrenamiento con pesas, el entrenamiento de musculación es fenomenal. Yo creo que es el mejor tipo de entrenamiento que hay a nivel de salud física y también psicológica. Por esto que estoy diciendo que implica no solo la parte física interna, sino la parte de autoestima, ¿no? Y de superación. Y además que es visible. Pero las enfermedades mentales, lo que se llaman enfermedades mentales neuróticas o trastornos, como lo llaman ahora, es decir, no graves, son comportamientos humanos naturales, pero que a partir de cierto límite se vuelven patológicos. Es decir, estar triste no es patológico, estar depresivo es una persona que está tan triste que se sale, digamos, del rango normal y ya empieza a ser una enfermedad. Estar nervioso no es patológico, tener un trastorno de ansiedad generalizada sí, que quiere decir que se ha salido de ese rango de nerviosismo normal, con lo cual estar nervioso no estás enfermo, pero a partir de un punto sí puedes estarlo, porque se sale del diagrama. Pues con el tema de físico pasa lo mismo. Si tú estás entrenando, estás a tope, te encuentras bien y tal y cual, fenomenal. Si te pasas y empiezas, bueno, voy a meterme X sustancias para mejorar más, para ir en contra de mi genética, para tal, pues al final, tarde o temprano, te puede desarrollar un desorden. Total. Con esto no estoy valorando ni diciendo lo que hay que hacer ni lo que hay que hacer, porque ya digo, eso no entra dentro de mi ámbito, pero solamente lo aviso, que cualquier actividad humana del tipo que sea, incluso intelectual, por ejemplo, llevado a un extremo, polariza mucho y al final pues trae consecuencias. Entonces mantener ese equilibrio, que claro, el equilibrio a lo mejor para uno puede ser, pues voy a levantar 140 en press de banca y para otro puede ser, bueno, pues voy a tirar con 10 kilos a cada lado para estar un poquito tonificado. Totalmente. Eso no pasa nada. Pero quiero decir, y todos lo sabemos también claro, a partir de qué límites algo se vuelve obsesivo. Cuando cualquier actividad te roba tiempo para otras cosas, esa es de hecho la definición de una adicción, cuando trabajaba en este sitio de adicciones que os he comentado. La definición de una adicción es algo no concreto, pero que te ocupa de tal manera el pensamiento y el tiempo que roba el tiempo, el pensamiento y la dedicación a otras áreas de tu vida que no deberían de ser invadidas. Qué bueno. Entonces, si tú vas a entrenar y te pegas 3 horas entrenando porque puedes y te pones súper fuerte y comes tal y bien, si eso no te implica que vas a tener desatendidos a tus hijos, que te van a despedir del trabajo, que... Total. Entonces, es que en el fondo da igual que sea una adicción a las pesas, que una adicción a las drogas, que una adicción a las compras compulsivas. Total. Sí, adicción es malo. O sea, Es adicción. Totalmente. Vale, y tengo 2 preguntas más. Sí. Y una que me parece que es súper importante, no sé si para ti también lo será, y es el saber estar solo. O sea, yo creo que ahora mismo tenemos demasiados amigos, bueno, amigos / conocidos, por el tema de las redes sociales, pero como que se ha perdido un poco la esencia de el saber estar solo, estar bien estando solo, el sentarte y valorar, no sé, un atardecer o sentarte en un banco para pensar sobre tu vida. Y te lo digo porque yo suelo viajar solo, a mí me gusta viajar solo, y cuando se lo digo a la gente de, pues me he ido un mes yo solo a no sé dónde, me dicen, ¿y cómo has estado un mes solo? O sí, claro, a mí esto me encanta, me recarga, me quito un montón de pensamientos, pues de, tengo que hablar con esta otra persona, a mí me encanta, pero, y vamos, y creo que tiene muchos beneficios asociados, pero yo sé que hay mucha gente que no, solo con el hecho de que ya te pregunten que cómo eres capaz, entiendo que hay mucha gente... Claro, que no pueden. Entonces, pregunto, ¿qué beneficios ves tú en la gente que sabe estar sola? ¿O cómo se lo recomendarías a una persona que empiece a estar solo? En ciertos periodos de tiempo, claro. Sí, yo les diría que primero hicieran un test, que hay algunos, o un pequeño ejercicio que algunos pacientes, especialmente nerviosos, ¿no?, o compulsivos, le digo que hagan y ninguno lo pasa. Y es coger una silla, ponerla, por ejemplo, en una habitación, en la cocina, por ejemplo, ¿no?, que es una habitación donde uno no suele estar si no tiene que hacer algo, hacerse la comida o fregar los cacharros o lo que sea. Poner una silla en la cocina y te tiras 5 minutos sentado en la silla sin hacer nada. Nada. Puedes pensar en lo que quieras, pero sin hacer nada. La mayor parte de la gente se levanta antes de los 5 minutos, es curioso. Porque además digo 5 minutos quieto, tampoco que te duela el cuerpo por una inmovilidad, relajado pero quieto. O sea, no puedes estar tamborileando ni nada, no, quieto, tranquilo. Es impactante eso. No lo hacen. Y dices, si tú fueras capaz de estarte 5 minutos tranquilamente, sentado sin hacer nada, entonces no tendrías muchos de los problemas que tienes.
Con lo cual, empezar a desconectar es importante. ¿Cómo empiezas a desconectar? De una forma progresiva, no tan brusca como esta, sino que haya estímulos, pocos, e ir reduciendo los estímulos. Uno, por ejemplo, es si esos 5 minutos, en vez de estar sentado en la silla sin hacer nada, pones una vela, esto es literal, pones una vela a una distancia aproximadamente como de 1 metro de ti, la enciendes y te entretienes esos 5 minutos en mirar cómo oscila la llama, se te van a pasar antes. Es un estímulo que focaliza tu atención, con lo cual tiene por lo menos algo en lo que centrarse. Evidentemente, cuando la miras se te vendrán imágenes a lo mejor del trabajo, de alguien que conoces, o no pasa nada. No se trata de parar la mente, como dicen los monjes zen. Solamente estate esos 5 minutos tranquilo. Entonces, una vez que consigues hacer eso, ya empiezas a quitar estímulos, hasta que seas capaz de quedarte tranquilamente sentado mirando la pared sin hacer nada. No quiere decir que lo tengas que hacer para entrenarte, para conseguir algo, eso es importante. Esto es como un check-in. Es, si soy capaz de hacer eso, no necesito estímulos continuos, que es lo que dices tú, y entonces puedo entrar dentro de mí. Y cuando se para el ruido externo, se te ocurren muchas cosas que te estaban llamando a la puerta, pero tú no las podías oír porque tenías demasiado ruido y tenías la cabeza ocupada, y es importante pararlo. Justo esto que dices, o sea, lo veo súper importante porque yo he notado muchísima diferencia de que antes, cada vez que iba a andar, me ponía los cascos y mi música y no podía pensar en nada porque ya estaba pues cantando tal, pero cuando empiezas a andar sin nada, Sin cascos. claro, empiezan a venirte muchos pensamientos y algunas epifanías de decir, joder, claro, si es que, ¿cómo estaba haciendo esto? Pero me refiero que muchas veces vamos siempre con otra información en la cabeza y es lo que no te permite el conectar contigo. Eso y es. conectar contigo y sentirte integrado en el entorno, es decir, tener esa sensación de propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tenemos los seres humanos de notar que ocupamos un sitio, un espacio, que estamos integrados en un espacio que nos envuelve y que tenemos nuestro peso específico, por así decirlo. Yo lo que hago para eso es que me voy por la noche a la orilla del río y me pongo a pasear sin luz. Bueno, están las farolas, ¿no? Pero intento meterme lo más cercano posible a la orilla del río y paseo. Sin ruido, sin nada, ¿no? Muy de noche, con lo cual no hay ni gente paseando los perros. Claro. Entonces, no quiero decir que hagáis eso, ni mucho menos, pero el hecho de pararlo todo te empieza a dar cuenta de que existes. De que existes como una entidad real que no es una interacción con los demás, sino que tienes... Eso le pasó a Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, el creador de la psicología analítica. Le pasó de pequeño, con 12 años creo que fue, la primera vez que se quedó aislado en una montaña cerca de donde vivía, él vivía en Suiza, era suizo, y hubo una niebla muy grande, ¿no? Entonces la niebla no le permitía moverse hasta que se disipara. Se estuvo como un tiempo en la niebla. Y se le vino un pensamiento a la cabeza que era, yo soy yo, porque no tenía estímulos externos. Entonces se dio cuenta de realmente de su existencia porque no tenía nada, con lo que a eso es a lo que me refiero. ¿Y tú crees que el hecho de muchas veces no sentir que tienes un peso en la vida viene porque vivimos en piloto automático y nos autopercibimos como un ente que hace cosas más que un ente que piensa y razona lo que hace en cada momento de su día? Claro, pero esto tiene dos lecturas, es decir, necesitamos estar en piloto automático, porque si no estuviéramos en piloto automático, en la gran parte de nuestro día, ahora me explico, no podríamos con tanta información. O sea, nuestro cerebro filtra información y la que es irrelevante realmente la desecha y luego automatiza. Si tú no automatizas cómo te lavas los dientes por la mañana, cómo coges el tal y cual, y estuvieras siendo consciente de todo, tu cabeza reventaría, porque no podrías. O si ves al control... Tendrías mucho estrés constantemente, ¿no? Es demasiada información, es que no podemos procesar tanta información. Entonces el cuerpo, lo que hace, la mente, perdón, cuando algo ya lo tiene integrado como en su mapa cognitivo, que se llama, como algo que funciona y es válido y no necesita prestarle atención para la supervivencia, lo automatiza. Que está muy bien, pero claro, el problema es cuando automatizas todo. Claro. Y no le das un estímulo a tu mente de decir, bueno, ahora voy a... Hay ejercicios muy tontos sobre eso, como es, por ejemplo, si vas siempre a trabajar por esta calle y luego tuerces a la derecha y luego a la izquierda, pues mañana hazlo al contrario, o da un rodeo. Y esas tonterías son las que te hacen dar cuenta de alguna manera de que puedes ser más consciente de lo que te rodea y no estar automatizado, porque efectivamente, como tú dices, si todo lo automatizas, al final, pues resulta que ahí sí que no vas a evolucionar, no vas a crecer,
no vas a seguir ningún tipo de camino, sino que vas a vivir, como digo yo, no 365 días al año, sino un día 365 veces, ¿no? Qué bueno. Que tampoco es mío, ¿eh? Lo habré leído por ahí. No, pero es muy bueno, es verdad. Toda la razón. Y bueno, pero entonces, claro, se trata de ahorrar en lo que no necesitas, esa energía mental, y luego en lo que sí necesitas o en lo que tú quieres, entonces ahí sí sacarla, como lo que dices tú, por ejemplo, me voy de viaje, estoy un tiempo conmigo mismo, me hago amigo de mí mismo, porque yo a muchos pacientes también les pregunto cuando vienen, ¿qué tal te caes? Y se te quedan muchos así y dicen, pues no muy bien, la verdad, o no. Claro, ese que alinearlo cuanto antes. Claro, entonces les digo, pues empiezo a hablar contigo, a ver si llegas a un entendimiento y os empezáis a caer bien. Joder, y la verdad que te quería hacer otra pregunta, pero es que esta es muy buena de cuánto afecta el cómo te hablas en tu día a día. Muchísimo. Claro, o sea, eso es... Muchísimo. Cuando fallas, cuando haces algo mal... Sí, yo cuando he tenido problemas en la vida así, pues difíciles de solución, que ves que yo lo que me decía mentalmente, ¿no? Me lo podría haber dicho en voz alta, tampoco habría pasado nada, ¿no? Pero mentalmente decía, venga, Angelito, venga, que no pasa nada, venga, que no pasa nada, tío. Esas tonterías, además me llama Angelito porque nadie me llama Angelito, y entonces me lo llamaba a mí mismo porque de alguna manera era como algo cómplice, ¿no? De cariño entre yo y yo mismo. Qué bueno. Eso de alguna manera es lo que te anima. Si tú empiezas a decir, eres un idiota, no puedes, menudo vago, eres un inútil, tenías que haberlo hecho de otra manera, tú a un buen amigo no le dices eso. Si tienes un buen amigo y le quieres consolar y sabes que está en un momento duro y lo que necesitas apoyo, tú le dices, venga, tío, que puede, no te preocupes, ya buscaremos la solución. Eso lo dices, si se lo dices a un buen amigo, ¿por qué no te lo dices a ti? Totalmente. Es un poco absurdo, ¿no? Y ya está, es que es la realidad totalmente. Claro, es caerse bien. Si se lo dirías a otro, ¿cómo no te lo vas a decir a ti? Claro, tienes que ser tu mejor amigo. Ojo, que los buenos amigos también se dicen las cosas. Y dicen, mira, tío, yo esto que estás haciendo no lo veo porque creo que vas a tener problemas. Todo eso se lo dices a un amigo. Aunque a lo mejor sabes que sería más cómodo para ti no decírselo porque él a lo mejor no se iba a enfadar o no se lo iba a tomar. Pero te sientes en la obligación porque le quieres ayudar. Pues contigo igual. Es apoyarte, pero también decirte las cosas. Totalmente. Y así la última pregunta que tenía es que, joder, tienes una experiencia enorme. Soy muy mayor. Bueno, pero eso es muy positivo para esta pregunta en especial, y es, tú cuando empezaste ya a trabajar con otras personas y demás, o sea, ¿qué cosas te hubiera gustado saber a día de hoy y que antes no sabías? Es que a lo mejor te he hecho mala pregunta. No, mal no, en absoluto. Lo que pasa es que es tan difícil. ¿Qué cosas me gustaría saber? ¿Qué cosas te gustan? En general. Sí, o sea, sobre la vida, o sea, ¿qué consejos a lo mejor de, pues, ser un poco más flexible con las personas? Lo que me has comentado antes de, pues, tienes que equivocarte y el hecho de, o sea, lo que me has comentado del coche de que tiene que salir roto, con barro, tal, efectivamente. sí, pues sí. a lo mejor, ¿ves? A mí esa parte me ha chocado mucho porque yo aspiro mucho a la perfección y a lo mejor el hecho de no quererme estampar muchas veces me hace perderme muchas oportunidades. No sé, ese tipo de cosas que imagino que tú has ido rescatando, pues, ¿qué 3, 4 cosas, o sea, crees que te hubiera venido bien saber en ese entonces? Yo me quedaría con una, fíjate, que es la única que se me ocurre ahora, y es no intentes imponer tu forma de ver la vida a nadie. Y me explico, no es por respeto a la otra persona, que también, es porque nunca funciona. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé como psicoterapeuta hace un montón de años, yo soy un tío como con mucha energía, ¿no? Como muy, en algunos momentos me recuerdas a mí cuando tenía tu edad aproximadamente, porque es con muchas ganas de crecer, de hacer cosas, de apoyar, de no, yo te voy a mejorar y tal, que está muy bien, ¿no? Pero me daba cuenta, yo me creía que era un buen psicoterapeuta, porque me venía una persona deprimida y se iba de la consulta como, venga, sí, mañana voy a hacer tal, mañana voy a hacer cual, todo motivado. ¿Qué ocurre? No había cambiado nada, porque simplemente se había llevado mi energía. Yo le había soltado todo esto, venga, porque tú puedes. Y él me había visto a mí, de alguna manera, se había contagiado esa energía, que no era la suya, y había salido con las pilas aquí arriba. Pasaba un día, pasaba 2 días, las pilas se le iban bajando, porque no había bajado nada, no había trabajado nada realmente, y a la semana volvía, o a las 2 semanas, igual. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le hacía el mismo discurso, creyéndome que eso era bueno, ¿no? Volvía a subirse las pilas, se volvía a ir y así creaba un bucle que al final lo que creaba era una dependencia de mí absurda,
no mejoraba nunca Ya. y él sigue en el mismo estado. Entonces, nadie va a pensar como veis vosotros la vida, nadie va a tener la misma visión de la vida. Entonces, no te vas a encontrar con otra persona o con otras personas en la vida realmente hasta que no seas consciente de ello. Yo cuando vienen, por ejemplo, matrimonios o parejas con problemas de consulta de pareja, siempre le digo al hombre una cosa y a la mujer otra. Le digo al hombre, aquí no hemos venido a que tu mujer te entienda, hemos venido a que tú entiendas a tu mujer. Y a la mujer le digo, aquí no hemos venido a que tu marido te entienda, hemos venido a que tú entiendas a tu marido. Y de eso se trata. Si tú entiendes a la otra persona o haces un esfuerzo por entenderla, entonces hay un punto de encuentro. Y aunque eso parezca que está solamente relacionado con la relación con las personas, valga la redundancia, está relacionado con todo, porque nosotros vivimos de relaciones, incluso con nosotros mismos. Eso que nos hemos dicho de venga, Angelito, que puedes, es una relación. Total. Incluso las personas que son creyentes, cuando hablan con Dios, hablan. Tienen una relación, lo sacan, lo que sea, la creencia que tengan, lo sacan fuera y rezan el que rece o recitan mantras los tibetanos. Entonces, el ser consciente de que tu visión es solo tuya y es válida para ti solamente porque es tuya y la de la otra persona no tiene por qué ser así, ni debe de ser así tampoco, es lo que te permite crear una relación auténtica entre personas, que es realmente lo que nos falta. Si una persona tiene relación auténtica con otras personas como individuos, como individualidades, entonces va a poder desarrollarse. Qué bueno. El desarrollo de una persona al final a lo largo de la vida es simplemente, en psicología analítica lo llamamos el proceso de individuación, es conseguir convertirte en un individuo. ¿Qué significa un individuo? Un individuo significa ser la persona que estás llamado a ser. Es la teoría, creo que era de Aristóteles, de la bellota, ¿no? Si tú una bellota la tiras al suelo, la entierras, la echas agua, la pones a salvo de los pájaros que la quieran desenterrar, al final esa bellota va a convertirse en un roble, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú haces eso contigo mismo, al final vas a acabar desarrollándote. Si no, vas a acabar siendo una bellota. Si no das toda ese cuidado, esa nutrición, y eso en la bellota pasa por ser regada, pero en nosotros pasa por estar relacionados de una forma auténtica con las personas que nos rodean y con las personas que llegan a nuestra vida. Eso es lo que nos va a hacer crecer como personas realmente. Eso es lo que nos va a dar un sentido a la vida. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias, me ha parecido brutal este último mensaje. Gracias a ti. Y yo creo que hay un montón de aprendizajes que la gente va a poder sacar. Eso espero, ojalá. Muchas gracias a ti por invitarme y espero que les resulte de interés alguna de las cosas que hemos hablado. Y nada, nos vemos en el gimnasio. Nos vemos en el gimnasio, efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti.